Tengo una palabra hoy. Espero que ustedes la disfruten tanto como la disfruté yo preparándola. Y de hecho ya la prediqué, mejor dicho. Ya la adelanté. Tuve que hablar de esto con unos amigos precisamente. ¿Van a salir aquí? ¿No? Listo. Muy bien. Ojo, mientras se alista la cámara y todo, seguimos con nuestra serie de la visión. Y muy importante, hoy vamos a hablar de un tema que se llama sin religiosidad, ¿sí? O sea, dentro de lo que buscábamos como iglesia era, ya hablamos de no juzgar, pero tampoco de ser religiosos. Y hoy vamos a hablar sobre eso. Hoy vamos a hablar sobre cómo Jesús no tuvo problema con liberar al endemoniado que tenía una legión. ¿Cuánto es una legión? Muchos demonios. Tenía muchos y no tuvo problema en liberarlo. Pero con los únicos que no pudo fue con los religiosos, con los fariseos, ¿sí? Con los maestros de la ley, con los levitas, con los sacerdotes. Le costó un montón, porque ellos eran profesionales de la fe, de la religión, y con ellos nunca pudo. Fue un problema, hasta el punto se volvió un estorbo que decidieron matarlo. Los autores intelectuales de la muerte de Jesús fueron los espirituales y los religiosos que existían en su momento. ¿Lista la Biblia más rápida del oeste? ¿Están listos? ¿Dónde está? ¿Tin? Ah, sí, ya no hay. Ya se fue. Lucas 10, 25, 33. Lucas 10. Lucas, Evangelio de Lucas 25, 33. ¿Quién dijo? ¿Tin? Sí. Pati de los grandes, Lucas 10, y usted revísemele que... ¿Sí? Muéstralo. Es que se dobló, listo. Sí, Tin. Tenemos a Tin. Ojo, porque hoy vamos a partir del texto principal. Habitualmente llegamos al texto principal, pero hoy partimos al texto principal. Tiene los dos. Está rico como, sí, es sancocho, entonces es salado, pero como tiene arracacha que es medio dulce. Con leche condensada. ¿Será con crema de leche? Para que esté dulce. Señores, listo. Viene. Dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. ¿Para qué? Para probarle. No tenía intención de aprender. Este ya era maestro de la ley, este se lo sabía. Este quería era probar a Jesús, ¿sí? Le dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? O sea, él sabía que él conocía la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él no se quedó hasta ahí, siguió, pero él queriendo justificarse a sí mismo, él quería quedar bien y quería demostrarle a Jesús lo mucho que conocía todo. Y le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Y se viene la parábola en la cual nos vamos a centrar hoy. Se viene la parábola, esto es un postre. Dice Jesús: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. ¿Medio qué? Casi muerto. O sea, estaba... ¿Ustedes han podido definir cuando hay alguien casi muerto o muerto? Usted está como ya agonizando, está en sus últimas, ¿cierto? Entonces, contexto. Este personaje, que no sabemos quién es, ¿cierto? Va hacia Jerusalén, seguramente venía de comercializar, venía de hacer negocios. Y todavía el samaritano no ha aparecido. ¿A Jericó? ¿De Jerusalén? De Jerusalén, venía a hacer negocios. Venía de Jerusalén y venía de hacer negocios, ¿cierto? Ya viene con la plata, seguramente el sustento de su familia, porque iba a Jerusalén precisamente a negociar. Y ya viene de regreso con sus bolsillos llenos de dinero. Y claro, los ladrones, sabiendo que la gente iba a comercializar, estaba esperándolo afuera, ¿sí? Es como cuando aquí los ladrones saben que alguien está
con la prima y lo esperan a la salida de los cajeros. Se viene la temporada de robos, uno ya sabe, uno le dicen, las mismas entidades bancarias nos dicen, cuidado al sacar su dinero, cuidado porque los ladrones aprovechan esta temporada. Esto es de tiempos antiguos. Entonces estos ladrones sabían que él venía con plata y lo cogieron. Y seguramente, voy a empezar aquí a decir cosas, seguramente él puso resistencia y le pegaron. Y además de robarlo, lo dejaron casi muerto. O sea, imagínense la totacera que le debieron dar. Casi. Y había, ¿tú crees que había sangre en el piso? Sangre en el piso había. Le pegaron duro. Y entonces pilas. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Quién pasó? Un sacerdote que es un profesional de la religión, ¿sí? Recuerden que de los levitas, ¿quiénes eran los levitas? Los apartados para ministrar toda la obra del Señor, estaban al servicio de la obra del Señor, pero no todos los levitas eran sacerdotes, habían unos que eran sacerdotes. Este primero que pasa ya es un sacerdote, o sea, es la crema innata, es los que podían ministrar dentro del templo. Entonces este pasó, un profesional de la fe, y miró y siguió derecho, ¿cierto? No hizo nada, y por aquel camino no le pasó de largo. Asimismo un levita, que también es un profesional de la religión, que está ayudando a ministrar, no tiene el rango del sacerdote, pero está aquí, está siempre ministrando, es un servidor de la iglesia. No es el pastor, sino es un servidor de la iglesia. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Misericordia. Aquí la frase de la Reina Valera es a misericordia. Sigo, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Pilas, porque esas dos cosas son claves dentro de la historia. Les echó aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hasta ahí llega la historia. O sea, lo dejaron medio muerto los ladrones. Pasaron profesionales de la religión y pasó un samaritano, que ahorita vamos a ver quién es ese samaritano, ¿sí? Y los 2 primeros siguieron derecho y este hizo toda una obra por él. Entonces dice: ¿quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Lo hemos escuchado en otras iglesias y muchas prédicas, y casi siempre es para hablar del buen samaritano y de cómo nosotros tenemos que ser como aquel buen samaritano. Pero en realidad, lo que Dios quiere que aprendamos de esta palabra es que nosotros somos los sacerdotes o los levitas, que a veces cambiamos nuestras prioridades para ayudar y caemos en religiosidad. Ahora, contexto: ¿el sacerdote era malo? ¿Era una mala persona? No. ¿El levita era una mala persona? No. ¿Ellos lo robaron? ¿Ellos lo agredieron? No. Pero no frenaron. ¿Les parece grave? No, todavía no. Miren el contexto, porque así uno no entiende. No, dice: sí, han debido parar. El sacerdote y el levita han debido parar y hacer misericordia. Es como si uno viera a alguien que necesita una moneda y le da una moneda y sigue para la iglesia. No. Contexto. ¿Listos? Ahora sí, para antiguo, ¿qué hubo? Esto no se mueve. Se nos trabó la presentación. No. ¿Sí? Pero es que son chistosos. No voy a decir nada. ¿Ya lo dije todo? ¿Ya? Muévete en misericordia. Si todos misericordia para con nuestra prójima. He aquí, ¿quién es su prójima? La que no conectó el computador. Haces bien. Eso.
Muy bien, samaritanos todos tenemos paciencia ya. ¿Listo? Muy bien. Ezequiel 44, 25 al 27. No puede ser. 44. Tina está imparable. Le sacó como 2 cabezas de ventaja. ¿Ya llegó? Le ganó hasta Patricia. Cuando Juliana vuelva, la pastora Juliana vuelva a cumplir 33, le regalamos otra Biblia. ¿Listo? A ver si al fin sube de años y sube de... ¿Listos? ¿Ya la tienen? Miren lo que decía la ley, ojo lo que decía la ley. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Y después de su purificación le contarán 7 días. Y el día que entre al santuario, al atrio interior, para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Yahweh el Señor. ¿La tienen? ¿Cómo la tienen ahí? ¿Sí la tienen igual? Muy bien. ¿Cómo? El sacerdote, aquí también habla, hay uno que dice, el sacerdote y los levitas no podrán, ¿cierto? Entonces, ojo, va al otro, ¿qué hubo? Desquite, números 19, 11 al 13. Números. Hay alguien que ha estado estudiando. Números 19 del 11 al 13. Tin 3-0. Y dice así. ¿Ya lo tienen? El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo, ¿cuántos días? 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al 7º día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no sería limpio al 7º día. O sea, había un prerequisito. Tenía que lavarse en agua al tercero para poder ser limpio al 7º. ¿Sí? Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel. O sea, ¿qué le hacen? Lo matan, ¿sí? Lo expulsan o lo matan, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Ya tenemos contexto. Ojo que ya tenemos contexto. ¿Por qué no frena el sacerdote y por qué no frena el levita? Porque pensaron que estaba muerto, porque era mucho el riesgo, porque voltean a mirar y dicen, si lo toco me contamino. 7 días, ahora sí piénsenlo, ahora sí uno dice, no, pues duro, porque le tocaba, para yo poder estudiar esto me tocó leerme todo el capítulo y les tocaba incinerar la ropa. O sea, y piensen que él va hacia Jerusalén y va con la pinta porque va a ministrar. Era una persona de influencia, él dice, en la iglesia me están esperando. Y él va para la iglesia a ministrar y ve a alguien que estaba medio muerto. Las probabilidades de que él llegara y lo tocara y se muriera eran altas. ¿Y qué pasaba con toda la gente que lo estaba esperando para ministrar? ¿Sí me hago entender? La dualidad en la que estaba el sacerdote decía, ¿qué hago? ¿Hago el bien a todos los que me están esperando o freno aquí? Y puso por delante su ministerio y siguió derecho. Y el levita también, ¿qué pasó? Dijo, uy no, pues yo no soy tan importante como el sacerdote, pero me tocaría purificarme y pasar 7 días esperando para poder
limpiarme de la impureza que es tocar muerto. Aquí uno se pone a pensar, yo decía, claro, de razón estos no frenaron. Pero el tercero que pasa es el samaritano. No me acuerdo si tengo un versículo sobre eso. Pero bien, analicemos al samaritano, denme un segundito. ¿Quién era el samaritano? Señor, otra persona normal, pero que tenía mucha bronca con el pueblo de Israel. No se querían para nada, tenían costumbres diferentes. Ojo, cuando fueron cautivos empezaron a mezclar pueblos. Entonces se le pegaron a los judíos los samaritanos. Y los samaritanos y los israelitas se tenían mucha rabia. Principal punto de discusión, los dioses. Y los samaritanos empezaron a mezclar dioses, ¿sí? Entonces la gente que se cree santa, pero que además es santera y mezcla con otras religiones y termina siendo medio ángeles de luz, ¿sí? Que empiezan a hablar y dicen, no, es que yo mezclo y hago. Y eso a Israel le daba mucha piedra y se chocaron, señora. Claro, es que miren, los samaritanos tuvieron, había mucha mezcla, había sincretismo religioso, porque habían sido cautivos, se habían hecho parejas en otros pueblos, entonces empezaron a mezclar. Y para los judíos eran como los miraban por debajo del hombro. Hay calificaciones como perros, ¿sí? Se les habla como estos no merecen nada, ni los perros ni los cerdos, ¿sí? Porque era esa gente que usted le tenía bronca, y Jesús lo utiliza al samaritano como un buen ejemplo y lo compara con un sacerdote y con un levita. Esto es revolucionario lo que está haciendo Jesús ahí, ¿sí? Claro, es tal cual, es tal cual. Señores, ese cuadrangular está bravo. Muy bien, entonces nos fuimos. Pilas porque esto se compone. ¿Ya están? Éxodo 20, del 8 al 11. No. No, todavía no. Sí, yo ya lo revisé. 8-11, ahí está. Listo, pero Gabriel se lo ganó, este sí. 3. ¿Cómo vamos? 3. Yo llevo 0. 3-1, pilas. Pilas porque lo que está cuestionando, no sé si ya se dieron cuenta de lo que estábamos hablando. ¿Qué antepusieron tanto el sacerdote como el levita para ayudar a ese tercero? La ley, muy bien, una ley ceremonial, ellos la antepusieron, ellos dijeron, no, primero la ley ceremonial que la misericordia. ¿Se acuerdan que esa era la palabra clave del otro? ¿Qué fue lo que le dio al samaritano? ¿Qué sintió el samaritano? Misericordia. Estos antepusieron la ley a la misericordia. Ojo, repito eso, ellos antepusieron la ley a la misericordia. Jair, pero no estamos hablando de religiosidad. ¿Ustedes creen que a la iglesia cristiana le pasa ahora eso? Sí. Entonces empezamos a juzgar al otro y andamos con piedras todo el tiempo. Entonces, ojo, no me mueva misericordia el que está en pecado. Ojo, estos que cometen este tipo de pecados no me mueven a misericordia. Yo sigo derecho porque tengo culto. Yo a ellos no les hablo. Yo a ellos no tengo un momento para hablarles porque son pecadores y yo no me junto con ellos. ¿Sí me hago entender? Este tema, ¿qué no querían hacer ni el sacerdote ni el levita? Untarse. Ellos no querían untarse. ¿Cuál es lo que buscamos en la visión de la Iglesia Comunidad Renuevo en Bogotá? Muy bien, esa es la frase. Yo quiero que cuando lleguemos al cielo, lleguemos con manos sucias, pero con corazón limpio. Untémonos. Yo sé que hay iglesias, y no nos vamos a entrar en choques con otras iglesias. Hay iglesias que no se juntarían. Yo nunca hablaría con un travesti. Nosotros sí. Yo nunca me juntaría con un ladrón o con un asesino. Nos toca. Alguien le tiene que llevar la palabra a esas personas que necesitan de Dios. Pero si nosotros no nos juntamos, porque ¿qué dirá? Nuestra ley ceremonial de no contaminarnos, estamos cometiendo un error bíblico. ¿Sí? Y ahí sí nos tenemos que identificar con el samaritano. Señor.
pero en 7 días. Sí, y se podían purificar, claro que sí, pero antepusieron la ley ceremonial. Por eso yo decía, no eran malos, no eran malos. La intención de su corazón era agradar a Dios, pero antepusieron una ley que a la misericordia. ¿Sí? Y eso es lo que no nos puede pasar a nosotros. Nos vamos para Éxodo capítulo 20, versículo 8, ya ahí estábamos. Y dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, ¿Dios quiere que descansemos? Sí, Dios lo planeó. Dios planeó hacer algo bueno con nosotros. ¿Es bueno que descansemos un día? Sí. ¿Es bueno que compartamos en familia en ese día? ¿Es bueno que nos reunamos como iglesia y que partamos el pan? Es decir, que haya refrigerio al final de nuestro culto. Es muy bueno. ¿Es bueno hacer deporte el día de reposo? Sí, porque es otra actividad. Es descansar. No estamos diciendo que hay que pasarse todo el día en la iglesia y dándose. No, compartir en familia. Dios lo hizo para nuestro disfrute, para nuestra delicia y para nuestro deleite. ¿Sí está claro? Era algo bueno. Pero ¿qué pasó con los religiosos? Lo transformaron en algo malo. Nos vamos para Marcos 2. Marcos 2 del 23 al 28. Marcos 2 del 23 al 28, 4:1. Ya. Tine está entrenadito. Está solo. Yo lo estoy vigilando porque está muy rápido, pero denota que está entrenando entre semana ya. ¿Sabe dónde está cada libro? Lo tiene ubicado. El nivel está duro. Muy bien, ojo. Aconteció que al pasar por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar las espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cuando entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió de los panes de la proposición, los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Les está jalando las orejas. Me puse a estudiar sobre este tema, sobre la ley judía, y tienen 33 cosas que no pueden hacer. No pueden prender un fogón. Ellos tienen que conservar de otra manera el alimento. No pueden hacer una cantidad, había un listado de todo lo que no pueden hacer. No pueden utilizar el teléfono, por ejemplo. El ascensor, no lo pueden utilizar. Si usted es un judío que está lleno de plata y vive en el penthouse, le tocó bajar. Y, ay, se me quedaron las llaves, se me quedó la leche, le tocó otra vez subir. Tienen muchas cosas que no pueden encender un bombillo. Es que es una cantidad de leyes alrededor de eso. Pero ojo, Señor, mira que cuando uno lee la Biblia hay muchas de estas cosas en el Antiguo, ¿sí? Tanto en Levítico aparecen muchas cosas sobre el día de reposo. Está en la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos le dieron mayor relevancia a eso que a muchas otras cosas. ¿Sí? Señor, una idolatría a la ley. La perfección era la ley. La santidad era la ley. Entonces, ¿yo cómo me santificaba? ¿Cómo me hacía justo delante de Dios?
cumpliendo la ley. ¿Y qué vino a decir Jesús? ¿Nosotros para la salvación necesitamos cumplir la ley? No, quitémonos esa tara de la cabeza. No hay nada de lo que nosotros podamos hacer que nos amerite el cielo. Nada. Jesús pagó por nosotros, por el ladrón que estaba crucificado y por la persona más santa que ustedes conozcan. Ambos tienen el mismo proceso y es la gracia de Dios. Las leyes, ¿cuántas eran? 363. No, pero es que, bueno, hay 363 si no estoy mal. Así es de complicado la ley. Ojo, nos fuimos. Lucas 13, versículos 10 y 17. Este chino está imparable. Lucas, no, ya. Camilo. Pero te faltó pasar la hoja. Sí, ahí está. Lucas 13 dice: enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. ¿Hace cuánto? 18 años. O sea, calcule, 18 años con una enfermedad pero grave, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: mira esto es lo absurdo de la ley. ¿Cómo se puso el jefe de la sinagoga? Se enojó, se puso muy bravo. Y mira el descaro, viene el descaro. Tienen 6 días ahí en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, no en el día de reposo. Imagínense, en vez de glorificar él también a Dios porque acaba de contemplar un milagro, una obra de Dios, regañó porque era más importante conservar la ley que la sanidad. Y ustedes dicen: no, pero Yair, eso pasaba, esos sacerdotes eran terribles, ¿sí? ¿Cuántas veces han visto gente que le critica a uno la manera de obrar, o de sanar, o de saludar a alguien? Usted como cristiano no puede hacer eso. ¿Cómo que? ¿Qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden? ¿Dónde está el escrito? ¿Dónde está? Que no podemos sanar. Un domingo no se puede sanar en la iglesia, porque primero, o no podemos cambiar el orden, que decíamos con Juan Pablo que un día vamos a hacer primero la prédica y luego la alabanza. Pues el instante de adoración y la intimidad con Dios a través del canto. No, eso no se puede cambiar. No, la estructura es así. ¿Por qué? ¿Qué habría de problema de cambiar en un momento dado? ¿Qué habría de problema de hacer un culto solo en adoración, con cántico nuevo? ¿Teníamos algún problema el director de alabanza? Ninguno. No hay nada que diga que va a la estructura. Ahora, desde cuando empezamos dijimos: ¿y si lo cambiamos desde el principio? Y terminamos cayendo en lo mismo. 6 canciones y viene uno, pero no es que en ningún lado diga cómo debe ser un culto, la estructura del culto debe ser. No, se reúnen los hermanos, comparten, adoran al Señor y hablan de la palabra y leían la palabra. Eso es lo que dice bíblicamente la palabra, pero no está primero, segundo, tercero, cuarto, ¿sí? Entonces hay muchas cosas acá en la Biblia en las que Jesús venía a movernos el piso, a decirnos: ojo, ¿cómo están haciendo lo que hacen? ¿Cómo están haciendo lo que hacen? ¿Cómo mi iglesia hace lo que hace? ¿Estará mal sanar a un enfermo el día de descanso? No. A tiempo y a destiempo llevamos la palabra donde quiera que sea. ¡Piras! Entonces el Señor respondió: me faltó la mitad. Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él. ¿Cómo llamó él a los religiosos?
Hipócritas. Hipócritas. Miren, Jesús a nadie más les daba estos calificativos. Él habló con los más pecadores. De su época, él habló con los más pecadores y a ninguno le dijo hipócrita. Señor, sepulcros blanqueados, sepulcros blanqueados. O sea, por fuera muy limpios y por dentro eso está la cochinada. ¿Sí me hago entender? A él le molestaba eso, a Jesús le molestaba la religiosidad. Muy bien, Mateo 23, 23 y 24. No digas hasta que... ¿Dónde está el 24? No, pero el 24... No, es el versículo. No, ese, ya, ahí está. Le faltaba pasar la hoja porque estaba en la siguiente hoja. Era en esta. Ya tenemos un ganador, ¿sí? Es que por estar aquí revisando, ¿quién estaba ayudándome a mí en rifa, juegos y espectáculos? Hasta que no tengan el versículo ya apuntado en el dedo. Listo. Nueva regla. Se le quita punto, listo. Ojo, nueva regla. Confío en Fernando que sabe de reglas acá y nos va a organizar todo esto. Digo, ya no hay más margen de error. Tiene que encontrar el versículo y ponerle el dedo al versículo. Y con la otra mano la levanta. Listo. Una mano en el versículo y la otra la levanta. Ojo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, ¿y qué? Y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Yo no había entendido esta palabra hasta que me la explicaron. ¿Ustedes entienden eso de vosotros? Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Sí, era eso. Yo no lo había entendido. Lo entendí preparando esta prédica. Imagínense que ellos cultivaban sus propias especias para su comida. Entonces ellos cultivaban su propio comino, su eneldo, su menta. Y si la mata le quitaban 10 hojas, las contaban y de las 10 hojas sacaban una hojita y la diezmaban. Con el comino, lo mismo. Imagínense, o sea, eran tan estrictos en la ley que imagínense que hubiera salido una cosecha de naranjas y él por cada 10 sacaba una y contaban. Eso le está diciendo, usted se preocupa por esa minucia de contar cuántas hojas le dio la mata, pero deja pasar lo grande y no es misericordioso con los demás. Se están preocupando por cumplir la ley a cabalidad. Esto no hacen los cristianos, esto no, y se nos pasa lo grande. Ojo, es buenísimo porque aquí Dios está diciendo pilas. No es que esté mal la ley, está mal la ley, está diciendo que está mal la ley. No, es que no hay que diezmar. Claro que hay que diezmar, claro que es una bendición el diezmo, pero no hay que llevarlo al extremo y que pase por encima del otro, ¿sí? Primero la misericordia, la fe y la justicia que cualquier ley. Marcos 1, del 40 al 45. Con esto acabo. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Y dónde pusiste el dedo? Ah, sí, 40 al 45, listo. Sí, Cami lo tenía. Cuando tengas el versículo. Ojo, y vino un leproso. Pues me tocó buscar en el diccionario bíblico que tengo que era un leproso. Porque ¿qué era? ¿Alguien sabe qué es un leproso? ¿Qué es? Sí, ¿qué es? ¿Qué es un leproso? Sí, y hay varios niveles, Esta señora, muy contagiosa, y para su época, pues mucho más.
¿sí? Ahorita les cuento todo lo que aprendí sobre los leprosos, Señor. Claro, por eso la Biblia, ¿saben qué pasa? Que no había niveles de asepsia tan avanzados como ahora. Agua de Dios, ahí antes de Girardot. ¿Cómo se llamaban? Leprocomios, como manicomios de lepra. ¿Sí? Un espacio ideal. Ojo, eso era bíblico. En la Biblia dicen. Muy bien, yo aprendí un montón, ahorita les cuento más cosas. Y vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo ¿qué? Misericordia, dice acá, compasión es otra traducción. Misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Eso no es un dato menor. Y le tocó. Y le dijo: quiero. ¿Dónde está? Y teniendo misericordia, extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado al instante. ¿Qué? No, estoy perdido. Esperen que no estoy leyendo bien, vamos a hacer un poquito más lejos. Vino a él un leproso, rogándole en cada rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Eso es lo que me hacía falta explicar. Si quieres. Si quieres. ¿Ustedes creen que él le preguntó si puedes? Él sabía que podía. Ahora, contexto, otra vez, ahora sí, voy a chicanear todo lo que aprendí sobre la lepra. ¿Cómo tenía que comportarse un leproso? Era bíblico, no sé si traje el pasaje bíblico, pero era bíblico que ese leproso tenía que estar apartado y no podía trabajar. ¿De qué vivía un leproso? De las limosnas que le daban. Entonces sí tenía que pues, pedir la plata. Pero ¿cómo hacía para pedir la plata? ¿Qué tenía que hacer? Andar con una campana diciendo: inmundo, inmundo. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Decir: soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. Imagínense la carga emocional que tenía. ¿Qué creen que pasaba con la gente cuando él tocaba la campanita? Todo el mundo a correr. ¿Se acuerdan de la época del COVID? Que era el que estornudaba, todo el mundo lo miraba. Nosotros, yo cuidando a mi mamita, porque mi mamita era delicada, o sea, y en esa paranoia que andábamos. Entonces sacaron de otro apartamento, sacaron a una persona en camilla, ¿se acuerda, mamá? Y entró la ambulancia y toda mi mamá: mi hijo llegó al edificio, ¿qué vamos a hacer? Y esa encerrados, todos protegiendo a mi mamá porque era la más vulnerable. Yo salía todos los días por Samantha, gracias a Samantha, mi perrita, yo salía todos los días y respiraba aire y todo, pero a mi mamá la tuvimos en nivel de acuartelamiento 1, mi mamá no podía hacer. Sí, era tenaz. Imagínense que alguien dijera: tengo COVID. ¿Ustedes qué creen que pasaba con toda esa gente? Todo el mundo a correr para el otro lado. ¿Cómo creen que vivía una persona que tenía lepra? No solo la parte física, el olor, porque la carne al pudrirse emite un olor muy fuerte. Se los comía, sí, terrible. Ahora, imagínense el cómo se sentía de compartir con otras personas. ¿Será que alguien le dio un abrazo alguna vez y le dijo: tranquilo, todo va a estar bien? ¿Hay esperanza para ti? Pero imaginemos a este pobre leproso que está solo, que nadie lo toca, que nadie le habla, y escucha hablar de un maestro. Ahora, ¿ustedes creen que algún sacerdote lo tocó alguna vez? ¿Oró por él? No, porque ¿qué pasaba si un sacerdote lo tocaba?
Le tocaba entonces purificarse 7 días, lavarse y rogar para que no se le prendiera lo que tenía este man. ¿Sí entienden el problema? Nadie iba a orar por él. Él sabía, porque era un creyente, que podía ser sano a través de la oración del sacerdote. ¿Sí ven? Él no tenía problemas de creer que se podía. Era si quería. ¿Qué creen que pasaba cuando él pasaba con su campana y decía inmundo, inmundo, y venía un sacerdote? El sacerdote cogía para el otro lado. Piensen en tengo COVID. Por más pastor yo hubiera hecho mi mamá primero y arranco para otro lado. ¿Sí? Esto pasaba y este man tenía una herida emocional. Y viene Jesús y dice: maestro, si quieres, puedes sanarme. Y se viene Jesús. Y no dice dónde lo tocó, pero yo creo que Jesús lo cogió así. Yo quiero pensar que no fue. No. Jesús le dijo: sí quiero. Imagínense lo que sintió esta persona que no había sido tocada en años. En años había sido tocada, nadie, todo el mundo a correr. Él venía gritando: inmundo, y se acerca. Dijo: este man este puede. Señor, ¿quieres? Y este, en vez de decirle: sí quiero, no, sí quiero. Y lo tocó. Y no solo le sanó la piel. ¿Qué creen que se le sanó a él? El corazón, el alma. Este man dijo: otra vez, soy digno de cariño, y lo sanó. Mire, yo ahorita les doy el contexto, ahorita les doy todo el resto del contexto. Pues primero Jesús tiene misericordia, extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, esto me encanta, le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Uy, sí. Cambiamos de refrigerio, se nos quemó el sancocho. Pero ojo, ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. La palabra clave es la misericordia que tuvo Jesús con alguien que se sentía apartado. ¿Todo bien o no? Todo bien, huele a quemado, pero ya está burbujeando el sancocho. Pilas. ¿Qué deberíamos tener acá en cuenta nosotros? Que hay gente que es esclava de un pecado, que nos necesita para que lo toquemos y lo abracemos en este momento y lo ayudemos a sanar, no que nos hagamos lejos y lo critiquemos. Miren, yo he notado que hasta los cristianos nos volvimos radicales con la gente que piensa y vota por un partido por el que nosotros no votamos. Es tan absurdo. He visto grupos de cristianos hablando mal de la gente que vota por el partido contrario al que ellos creen que son los santos. ¿Pueden creer que había gente haciéndole campaña a Trump en Colombia? Hablando de la bendición que sería si Trump fuera presidente y juzgando a los que no votan por esto y emitiendo juicios. Miren, eso es pura religiosidad. Me da mucha pena. Y si viene una persona en la peor condición de pecado, ¿qué necesita? Si alguien les cuenta que abortó, ¿qué necesita? Si alguien tiene una esclavitud a cualquier tipo de pecado, llámese como quiera. Como hay niños no voy a mencionar, pero todos ustedes saben todos los pecados que pueden haber. ¿Qué necesita esa persona? Que ande con una campana diciendo: tengo una adicción al cigarrillo, tengo una adicción y todos salir a correr para el otro lado. No, con ese que fuma no nos acercamos. No, ¿qué hay que hacer? Sí quiero, sí quiero. Aquí es el lugar donde la iglesia viene. Nosotros no rematamos a los heridos, esa es expresión de Dante Gebel, que la iglesia cristiana somos el único ejército que revienta y remata a sus heridos.
Aquí el que comete pecado, si un pastor fue infiel, todo el mundo se le va encima. Si el hijo de un pastor, miren, lo que les contaba hace 8 días, que les hablé de lo de Hilson, de lo que pasó con la música de Hilson, y todo el mundo dándole palo a Hilson y que ya no se puede escuchar música. Qué absurdo, por Dios, abracemos a esos muchachos, son jóvenes, y hay que traerles una palabra y sanar el corazón de esas personas, ¿sí? ¿Qué necesita alguien que está en pecado? Una palabra amable. Alguna familia, la familia de Julián, ellos son muy especiales, y hablamos con Julián y Julián me dice: Jair, aquí hay respaldo para ti cuando quieras, aquí te respaldamos en oración. Y me respaldan, a veces me invitan a comer algo y me hacen sentir especial. ¿Han visto? Ustedes no saben, cuña, Fernando cocina muy rico. Fernando se prepara unos almuerzos muy bravos. Y miren que yo no había almorzado. Este pasó un día cualquiera, un domingo. Salimos de culto, yo rendido, no había almorzado, y me llamaron y vine y me abrazaron. O sea, me hicieron sentir especial y me abrazaron. Y eso fue liberador para mí. Todos, escuchen eso que voy a decir, todos necesitamos del abrazo y del perdón. Todos tenemos luchas, todos. Pregúntenle a los apóstoles, pregúntenle a David, pregúntenle a Moisés, pregúntenle a Noé, pregúntenle a todos. Todos tenemos luchas y necesitamos que la iglesia levante a los otros, no que los remate. Nosotros no tenemos, miren, esto lo voy a decir con mucho cariño, nosotros no podemos echar a nadie de una iglesia. Nosotros no podemos decirle a alguien que no es merecedor de la misericordia de Dios, por más grave que haya sido su pecado. Abrazamos, tocamos y decimos: sí quiere. Y si vuelve a embarrar, pues toca volver a perdonar. ¿Sí? Ojo, estoy hablando del pecado. No es que si nos hacen algo, no, es que él me pega, pero entonces yo lo perdono. Eso es otra cosa, ¿sí? Eso hay cosas de cosas. Estoy diciendo de la gente que tiene un hábito pecaminoso, o la gente que está siendo excluida en otras iglesias porque cometió algo. Yo cuando convencí a Juliana de que se viniera, yo le dije: Dios me dijo que va a llegar gente con heridas muy grandes porque no han sido aceptadas en otras iglesias o han sido juzgados, empezando por nosotros dos. Juliana es separada, yo soy separado. A mí lo primero que me dijeron fue: una persona separada ya no puede volver a casarse y ya su ministerio se acabó porque Dios prohíbe. Y entonces mi vida ministerial se hubiera acabado. Y yo me lo creí, duré mucho tiempo escondido detrás, no volví a predicar, no volví a hacer nada, terminé yéndome de la iglesia donde estaba, llegué a otra y empecé a recibir de Dios, pero no me sentía como merecedor del amor de Dios. Yo sentí que al separarme ya se había acabado mi vida ministerial, que se había acabado todo. Y yo podía haber seguido pasándola rico, porque créanme, después de eso dije: pues a disfrutar la vida. Me dediqué a viajar y a hacer otras cosas, y cuando empecé a viajar terminé llegando a Comunidad Renuevo en Zambrano. Yo fui de paseo, yo estaba en Cartagena y conocí al pastor Isma y fui a conocer la obra. Y mi ministerio empezó en un pueblito pequeñito, Zambrano, Bolívar, a 3 horas de Cartagena, con 3 buses diferentes para llegar. Allá empezó el ministerio, allá empezó otra vez, y Dios me abrazó. Esto no se ha acabado, tu vida sigue. Yo, que fui levantado de las cenizas, miren, de acá, tengo la autoridad para decirles: en esta iglesia abrazamos al que se cae y lo levantamos sin importar la situación. Por eso es tan importante la predicada, porque aquí no rematamos al que se cae, aquí lo levantamos y le ayudamos a salir. ¿Y esperamos que salga el otro día? No, tal vez se demore, tal vez Dios pueda hacer el milagro y hacer lo que con solo el toque ya quedó limpio. Pero hay otros procesos de sanidad también que pueden ser evolutivos, ¿cierto? Que puede ir avanzando con el tiempo, pero nuestra labor es abrazar y respaldar, levantar en un momento dado. ¿Clarísimo? Muy bien, eso era lo más importante hoy. No sé cómo estoy de tiempo, vamos a ministrar. El único que se atreve a decirlo en voz alta, el único que tiene el valor para decirlo. Casi no acaba este señor. Ay, no. Amén.
Y mi mamá gritó desde atrás, amén. Por fin. Ay, qué chistoso. Hubiera dicho, ahora es hora de comer, no, por fin. Sí. ¿Qué grita era? No, 12:30. Estoy en el punto 12:28. Ay, no. Así rompimos el hielo. Se quemó el sancocho, pero hay palabra en la casa. Señores, yo cuando preparé esta prédica estaba emocionado porque encontraba cosas que son verdades de fe. Y a mí me emociona cuando Dios nos muestra cosas grandes y ocultas que no conocemos. Estamos llamados a abrazar al leproso. Estamos llamados a levantar al caído. ¿Cuál es la lepra de este tiempo? Porque ya no hay tanta lepra, ya acabamos de hablar, ya no hay tanta lepra. Pero ¿cuál es la lepra de este tiempo? ¿A quién le decimos cuando está actuando mal? Que se vaya y que se aparte y que con él nunca nos juntaríamos porque nos contamina. ¿Quién es el leproso hoy en día que necesita un abrazo? Que oremos por él. ¿Cuál es la lepra de hoy? Padre, yo te pido que nos des sabiduría en este momento. Muéstranos cómo podemos ser tus manos en la tierra. Muéstranos cómo podemos levantar al caído. Muéstranos cómo podemos darle fuerza al que lo necesita. Así como tú tenías esa mano sanadora que sanó el alma de ese leproso cuando lo tocó, sanó su cuerpo, como nosotros vamos a poder también como iglesia tocar al que lo necesita, al que se siente solo, al que siente que ha sido esclavo del pecado mucho tiempo, que siente que no hay esperanza para él. Señor, muéstranos quién en nuestra vida diaria necesita un abrazo, necesita una palabra. Muéstranos quién necesita de ti, Señor. Yo te entrego el corazón de cada persona que viene a esta iglesia, Señor. Y yo te pido que, empezando por la pastora Juliana y yo, tengamos un mismo sentir con lo que queremos hacer como iglesia, y que toda esta iglesia entienda hacia dónde va la visión. Somos una iglesia que se unta las manos. Somos una iglesia que frena, se baja de su coche y toca al que está medio muerto. Somos una iglesia que se preocupa por el leproso, por la persona que está en condición de pecado y que todos juzgan y que todos lo miran por debajo del hombro. Para nosotros esa persona vale la pena todo el esfuerzo que hagamos, y nos comprometemos para levantarla del lugar donde ella misma o él mismo se ha metido. Señor, hoy te pido que como iglesia estemos en un mismo sentir, que todo lo que hemos visto de la visión se cumpla en nuestras vidas, en nuestro día a día. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Señor, y ayúdanos a ver
¿De qué nos hemos jactado, Señor, que se nos ha olvidado ver? Y estamos aquí, de pie, mirando a los otros, Señor, pensando que nuestro pecado es menos que el del otro, pensando que nuestro hábito pecaminoso es menos grave que el del otro, Señor, pensando que si vamos y tocamos al leproso nos vamos a contaminar. Ayúdanos a ver cómo hemos creído más en la ley y se nos ha olvidado la misericordia de nuestro hermano. Señor, hoy clamamos para que tú nos muestres a quién debemos ir y cubrir con gracia, porque de gracia hemos recibido y de gracia vamos a ir a dar. Muéstranos en dónde nos quieres, dónde quieres que llevemos de tu amor. Muéstranos cuándo hemos preferido la ley que tu misericordia. Recuérdanos, Dios, cómo tu gracia nos ha cubierto a nosotros, de dónde nos sacaste. Recuérdanos en qué marranera estábamos cuando tú fuiste y te compadeciste con nosotros. Recuérdanos la campana que nosotros debíamos tocar y tú te compadeciste de nosotros. Y que esa misma gracia que nosotros hemos recibido podamos ir a darla a muchos otros, Señor. Que en nuestro día a día podamos cubrir de gracia a todo el que el Señor cruza delante nuestro. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por lo que nos has hablado. Hoy clamamos, Señor, para que la visión de la iglesia, Señor, quede sembrada en nuestros corazones y que dé fruto en nuestro día a día, Señor, en cada actividad que hagamos. Gracias, Dios. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesucristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, que la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Hoy recordamos, Señor, que solo tú eres Salvador, que solo tú, Señor, eres quien salva. Te damos gracias por el regalo de nuestra salvación, Señor. Te damos gracias porque tú nos has salvado por tu sangre, Señor. Nada de lo que hemos hecho ni de lo que hagamos nos hará merecedores de la salvación, mas fue tu amor que por gracia inmerecida hoy podemos decir que somos salvos. Y si alguien aquí no tiene la convicción de ser salvo, no tiene la certeza de ser salvo, que este sea el momento para decirle al Señor: Señor, yo quiero mi salvación, yo te reconozco a ti como mi Señor y mi Salvador, y quiero que muchos más tengan este regalo inmerecido que tú nos has dado, Dios. Señor, y muévenos a misericordia durante esta semana. Muévenos a misericordia. Muévenos, Señor, a misericordia, a sentir compasión por el otro, a sentir empatía con ese que está pasando un mal momento. Sin juicio, tocamos y limpiamos. Te entregamos esta semana que empieza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.